Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 12, parte 1. Renunciaciones. Los que tuvieron trato con Pier Giorgio durante los 2 o 3 últimos años de su vida, comprobaron que su caridad se volvía día a día más resplandeciente. Por cierto, esta caridad no cesaba de ser universal, pero ante el espectáculo de ciertas miserias físicas y morales, sabía hacerse más sensible y más ardiente, permaneciendo viril. Se le unía a veces cierto desencanto, que la hacía más atrayente. Superior desencanto del apóstol que reacciona más ante el espectáculo de la fealdad moral y empieza a anhelar el cielo donde el pecado no tiene más derecho de entrada. En verdad, comprueban sus amigos, la muerte le sorprendió en la más radiante claridad de su vida espiritual. ¿De dónde le provenía ese brillo que contribuía a su belleza física? La mayoría no se lo preguntaba, se contentaba con gozar de él. Sus amigos, los pocos a quienes confiara los secretos de su alma, sabían que ese brillo era fruto de laboriosas conquistas, de difíciles victorias conseguidas sobre su carácter y sobre su sensibilidad. Antes de proponerlo como ejemplo a la juventud del mundo entero, Dios, cual un hábil cincelador, gustaba de moldearlo, acostumbrándolo a las separaciones y preparándolo a las renunciaciones heroicas. Los últimos años de su vida fueron, en efecto, señalados por 3 grandes pruebas. Trataremos las 2 primeras solamente de paso, y nos detendremos más particularmente en la última, pues esta señala una cumbre que solo pueden alcanzar los héroes y los santos. Pier Giorgio experimentó su primer gran sufrimiento al ser intimidado a renunciar al ideal político que le atrajera cuando ingresó al Partido Popular. Se lanzó a él con todo el brío de un joven, porque su programa le pareció, hasta en sus expresiones más democráticas, como el corolario de la doctrina de Cristo. Profundamente dolorido, no se dejó vencer por el abatimiento. Resolvió realizar, por medio de la caridad, lo que ya no podía esperar realizar por medio de la legislación. A contar desde ese instante, intensificó su acción junto a los pobres, visitándolos más a menudo, socorriéndolos, confortándolos. El Evangelio fue también su guía. Dilató su corazón a la medida de aquel que dijera el primero: «Tengo compasión de esta muchedumbre». Dios, por otra parte, premió la constancia y la energía de que diera señales en esta circunstancia, proporcionándole en el servicio de los pobres sus más bellas alegrías de cristiano y de apóstol. Una prueba de otro género reveló a los suyos toda la ternura de su corazón de hombre ya formado, y contribuyó también a aproximarlo a Dios y afianzarlo en sus deseos de apostolado. El 24 de enero de 1925, su hermana Luciana se desposaba con un diplomático polaco y salía para La Haya. Hasta entonces, los 2 hermanos casi no habían conocido las largas separaciones ya en familia, ya en el curso de los estudios que hicieran juntos en Polonia, o en Turín, o aún durante las excursiones. Se habían apreciado mutuamente sin haber experimentado la necesidad de manifestárselo. La separación no podía ser sino penosa para ambos. La sintió más cruelmente Pier Giorgio, quien previó la aflicción que esa separación originaría en el hogar. Según su expresión, él debería en lo sucesivo valer por los 2. Hacia aquella época, Pier Giorgio mantuvo con Luciana la conversación en cuyo desarrollo ella trató de penetrar el secreto de su porvenir. ¿Sería sacerdote? ¿Misionero? Ni uno ni lo otro, sino ingeniero apóstol entre los mineros. Y la conversación concluyó con estas palabras:
Antes que el sueño está el deber. Tú partes y papá y mamá se quedarán solos. Luciana vio entonces en los ojos de Pier Giorgio toda la magnitud del sacrificio y sintió que su propio corazón se desgarraba. Luego, la separación. Hasta la hora de la salida del tren, Pier Giorgio había logrado contener su emoción. Pero en el último minuto, su dolor estalló repentinamente. Sin respeto humano, sin cuidarse de las personas que se hallaban allí, fue presa de un sollozo desgarrador. Luciana comprendió entonces hasta qué punto la amaba, cuál era el temple de su corazón y con qué mano férrea solía reprimirlo. De vuelta a casa, su madre, venciendo su propio dolor, tuvo que consolarlo como a un niño. Esta prueba fue para él una fuente de enriquecimiento. Traspasando el estrecho círculo de la familia y de las ambiciones profesionales, su horizonte se ensanchó y su pensamiento se adelantó hacia el campo de sus futuras conquistas apostólicas. Un amigo recuerda, de este modo, sus preocupaciones en aquella época. Nos hallábamos en el hotel, en su habitación. La ventana abierta, de par en par, servía de marco al maravilloso panorama de las montañas de Apulia. Conversamos largamente del pasado y luego del futuro. Recuerdo mi sorpresa al oírle hablar con cierto desencanto del objeto de sus estudios y de su carrera. «¿Cuántas cosas inútiles hacemos?», díjome. «¿Cuántas muchas otras, de otro modo necesarias, solicitan nuestra actividad?». Hacíamos, dice otro, nuestra habitual gira por la casa de los pobres y hablábamos de nuestro futuro. «¿Qué harás ahora que posees tu diploma?», me preguntó de repente Pier Giorgio. Le respondí: «Todo salvo mi profesión de ingeniero». Comprendió muy bien que yo no entendía con esto sacrificar mis obligaciones profesionales a los deberes de la caridad, los únicos que en realidad teníamos en cuenta ambos, sino que, según mi modo de apreciar, la caridad prevalecería siempre. Hay tanto que hacer, la mies es tan abundante y los operarios tan escasos. Ansia de apostolado, anhelos, que no se pueden sofocar, de llevar almas a Jesús, ardor para el bien, exceso de caridad. ¿Cómo conciliar todo esto y mantenerlo entre los obstáculos y las complicaciones de una actividad en gran parte material? Fortuna por realizar, consideraciones, situación a labrarse en la sociedad y otras tantas bellas perspectivas en la vida. Pero la voz de Dios habla más alto. Cuando concluí, Pier Giorgio me dijo: «Yo también obraré como tú». Sin embargo, sus anhelos apostólicos habían de ser frustrados y también, no temamos decirlo, fecundizados por una prueba aún más cruel, pues ésta iba a herir en su corazón juvenil un sentimiento legítimo y tanto más ardiente, cuanto que los trabajos del apostolado no le habían dejado aún tiempo de experimentarlo. Por primera vez, en el curso de su estada en la universidad, llamó su atención una joven, duramente probada por recientes desgracias. Su candor, su exquisita bondad y su fe viva, ilustrada y diligente, lo impresionaron. Poco a poco, experimentó para con ella un sentimiento que debía concluir normalmente en un matrimonio. A medida que crecía en su corazón ese afecto, se abría paso un temor. ¿Aceptarían sus padres esta unión? Le pareció que, por razones de orden por otra parte muy secundario, las diligencias ante los suyos habían de concluir formalmente en un fracaso. ¿Qué hacer?, reflexionó. Se examinó a fondo. Confiar ese sentimiento a su madre, cuya salud estaba delicada en ese momento,
era exponerse a agravar su estado y hacerle más sensibles separaciones continuas? ¿Confiaría ese sentimiento a aquella que era objeto de él? Ni siquiera lo pensó. En efecto, ¿cómo engendrar en un corazón de una joven un sentimiento perturbador sin tener asegurada previamente la libertad de sus propias decisiones? Por lo tanto, se aplicó en todas las circunstancias a no manifestarlo, siquiera fuese por un gesto o por la más pequeña fineza. Aún supo imponerse la dura obligación de manifestar alegría en familia y doquier, a fin de que su dolor no se notara en absoluto. Quiso conocer, sin embargo, la impresión de sus padres respecto a la joven. Hizo de modo que ella les fuese presentada durante una velada. Estudió los rostros y siguió la conversación. El resultado de sus observaciones, y también una conversación que mantuviera más tarde con su hermana, confirmaron plenamente sus temores. Pier Giorgio, cuya inmensa pena se notaba en sus ojos tan buenos, escribe Luciana, vino hacia mí y me habló de su afecto por X. En Turín, me confió, hablaré de eso con don Cojasí. Pobre niño, qué emoción experimenté al oírle hablar con ese escrúpulo que impone la rígida línea de un deber que no se discute. Lo miraba a mi vez asombrada y me decía entre mí que era necesaria toda su delicadeza y toda su rectitud para obrar de esa manera. Agregó que no solo nada le dijera a la interesada, sino que jamás se había permitido con ella la menor alusión. Pobre y heroico Pier Giorgio. Vi entonces que debía tratarlo con infinita bondad y dulzura, como si me hubiese dicho: Luciana, estoy enfermo. Unos pocos amigos, con cuya absoluta discreción podía contar, conocieron su secreto, del cual informaron a sus padres, pero solo después de su muerte. Si descubrió ese secreto a sus amigos, no fue por tener la amarga satisfacción de ostentar su dolor, sino para confesar lo que él llamaba sus flaquezas, para implorar su ayuda, la confortación de su caridad y, más aún, el auxilio de sus oraciones. Citemos algunas cartas en las cuales les participa sus luchas íntimas. Recordemos, al recorrerlas, la absoluta sinceridad que le inclinaba a notar sus pensamientos y sus sentimientos tal cual pensaba y sentía, cuando le escribía a un amigo confidentemente, su falta de habilidad en cuidar la forma de sus escritos, su falta de gusto por la literatura que lo llevaba hasta despreocuparse de las faltas de sintaxis o de ortografía. Gracias a esa espontaneidad, sus cartas tienen un sello de verdadera nobleza y a veces acentos elevados y poderosos que nos muestran con qué sangrientas heridas se adquiere la paz prometida al cristiano que tiene el valor de vivir su fe.